juntos y decimos: Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Hoy queremos escuchar tu voz, hoy queremos escuchar esa voz, Espíritu Santo, que hable a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente, que nos transformes, que nos moldees más a la imagen y estatura del hombre perfecto que es Jesús. Queremos enfocarnos en ti, queremos poner toda nuestra atención en ti, Señor, dejar atrás toda distracción, dejar a un lado todo aquello que pueda en estos momentos desubicar y desenfocarnos de lo que hemos venido. A ti te damos las gracias y a ti te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, hoy el título del mensaje que el Señor me puso en mi corazón hace varias semanas, que tenía la oportunidad y el privilegio de venir a predicarles, que ya sabía, es acerca del Espíritu Santo. El tema, el nombre es Conociendo al Espíritu Santo. Y algo que estuve analizando esta mañana es que es la primera vez en mis 15 años de trabajo, liderazgo y pastoral en la iglesia, que me enfoco todo el mensaje sobre el Espíritu Santo. Qué curioso. Es la primera vez que hacemos una predicación, un sermón, que yo al menos he elaborado sobre la persona del Espíritu Santo. A veces la gente tiene ideas extrañas o concepciones diferentes. Uy, hoy el pastor va a hablar del Espíritu Santo, y como que hay algo que dice, uy, ¿no? Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Como que hay eso raro, extraño. Pero debemos quitarnos eso, obviamente, de la mente y el corazón, porque el Espíritu Santo, y como lo dice el título, no es algo. Conociendo al Espíritu Santo está hablando de alguien. El Espíritu Santo es una persona. Es una de las tres personas que conforman la Trinidad. Sabemos que la Trinidad es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y vamos a leer la palabra hoy en Juan capítulo 14, desde el versículo 15. Desde el versículo 15 vamos a leer lo que dice el Señor Jesús acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, y leemos con todo corazón, con todo nuestro ser lo que dice. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. Diga conmigo: otro consolador. Vamos, eso es importante. Si puedes subrayar tu Biblia, es una palabra clave, para que los acompañe. Diga conmigo: acompañe siempre. Y el Espíritu de verdad, otra vez puedes subrayarlo, Espíritu de verdad, a quien, otra vez, a una persona a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí, diga conmigo, sí. Ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará en ustedes. Verso 18 dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. El que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, y entre paréntesis dice el apóstol Juan, que escribe el Evangelio, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero Él, otra vez vamos a decir el ¿qué? Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Una porción un poco larga, pero describe muy bien la obra del Espíritu Santo.
Aquí podemos entender realmente quién es el Espíritu Santo. De nuevo, el Espíritu Santo no es una fuerza, una energía impersonal. Eso de hecho lo creen ciertas sectas. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es la energía de Dios, que Dios es como la luz y que el Hijo es como el switch y la energía es el Espíritu Santo. Eso no es cierto. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Algo hermoso de la Trinidad y que a veces no lo entendemos es que es una unidad perfecta. ¿Por qué no entendemos la Trinidad muchas veces? Porque para la mente finita, reducida del género humano, no podemos captar, no podemos todavía realmente llegar a un entendimiento completo de una unidad. El ser humano por naturaleza divide, resta, pero no suma ni multiplica. Nos cuesta mucho más sumar que restar. Es fácil para nosotros entender lo que es separado, lo que es dividido, lo que se resta, pero lo que es unido, lo que es completamente y complejamente unido, entrelazado, nos cuesta muchísimo. Y la Trinidad es eso, es una unidad maravillosa, es una unidad que no la vamos a encontrar en nada en la tierra. Tratamos de hacer alegorías sobre la Trinidad, de hacer metáforas de la Trinidad, que la Trinidad es como el agua, hidrógeno, oxígeno, y que se puede estar en 3 estados. En fin, se puede tratar de torcer un poco nuestra mente y nuestras ideas acerca de la Trinidad, pero al final va a quedar corto porque la Trinidad sale de lo racional y entra en el terreno de lo sobrenatural, que solamente se entiende, se discierne espiritualmente. Entendemos que Dios es ¿cuánto? Uno. Amén. Dios es uno en 3 personas. No son 3 sustancias, no son 3 naturalezas, es una naturaleza divina en 3 personas, completamente unidas, pero son 3 entidades independientes. Claro, eso a veces uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede llegar eso a ser cierto? Es cierto en la Trinidad. Es una unidad perfecta, es una unidad totalmente indivisible, no se puede dividir, y que busca bendecir y que busca glorificar al otro. Por ejemplo, el Padre envía al Hijo. Lo vemos en las Escrituras, ¿sí o no? Jesús fue enviado ¿por quién? El Padre. ¿Y el Hijo a quién envía? Al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a quién envía? A la iglesia. ¿Sí ven? Hay una orden del Padre que cumple el Hijo, hay una orden del Hijo que cumple el Espíritu, hay una orden del Espíritu que debe cumplir la iglesia. Y es servir a Cristo, y volvemos al Padre, adoramos al Padre y sigue ese ciclo. La iglesia es como la novia que se tiene que preparar. En la antigüedad, en las bodas era la mejor imagen para poder entender lo que es la unidad que vamos a tener luego con Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a una boda, no sé si a usted le ha sucedido, pero yo siempre cuando llego a una boda me doy cuenta de algo, de que no conozco a todos los invitados. Es muy difícil ir a una boda donde yo conozca a todos los invitados. Inclusive hace unas semanas atrás estuvimos en la boda de mi cuñado que se casó, y cuando yo dije, en esta boda sí voy a conocer a todos. Mentira, hubo gente que yo no conocía, porque son conocidos ¿de quién? Del novio o de la novia. Pero ¿qué tenemos todos en común cuando vamos a la novia? Todos conocemos a uno de los dos. Y así va a ser. Por eso la palabra dice que las bodas, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar en una boda. Tú vas a conocer al Padre, tú vas a conocer al Hijo, tú conoces al Espíritu Santo, pero tú no conoces a todos los invitados. Pero va a haber tanta familiaridad, va a haber tanto amor, va a haber tanto compañerismo, porque eso hace el Espíritu Santo, eso hace la Trinidad. Nos une a pesar de que somos muchos. Y eso es precisamente una imagen de la Trinidad. También se ha dicho algo hermoso de la Trinidad, que la Trinidad es de la siguiente manera: el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Qué hermosa imagen, ¿no? Uno es el amante, otro es el amado y el Espíritu Santo es el amor.
Vivimos en tiempos de división, vivimos en tiempos donde todo es relativo, aunque nada realmente relativo. Hay una verdad y la verdad siempre es objetiva. No hay dos verdades, no hay tres verdades, no hay cinco verdades, no hay una verdad para ti y una verdad para mí, no. Hay una sola verdad. ¿Cuál es el problema? El problema es que no queremos aceptarla, el problema es que no queremos recibirla, el problema es que tenemos ideas preconcebidas que nos impiden realmente abrazar la verdad de Dios, que Él es tres y es uno. Amén. Bien, vamos entonces hoy, es sencillo el mensaje, no vamos a indagar demasiado, vamos a ir concreto a quién es el Espíritu Santo, cuál es su obra aquí en la tierra, para qué nos ha llamado, para qué nos ha traído hoy a la iglesia. Si no lo sabías, el que te invitó aquí fue el Espíritu Santo. Tú dices, no sabía, a mí me llamó, fue el pastor, a mí me llamó un amigo. Pero detrás de cámaras, detrás de escena, es el Espíritu Santo que te trae. La palabra nos dice, lo primero que dice Jesús en estos versos es que el Espíritu Santo es otro, dice otro, consolador. ¿Por qué dice que es otro? Porque la palabra en griego nos habla de otro de la misma clase. Jesús es un consolador. Él vino a la tierra a consolar, a llevar cargas, a sanar enfermos, a visitar a los más oprimidos, a ir a los lugares más abandonados de la tierra en su momento. Inclusive en el tiempo de Jesús, Jesús nace, estamos recordando el nacimiento de Jesús. Jesús nace en un lugar donde ninguno de nosotros quisiéramos nacer. Es más, me atrevo a decir sin conocerlos a ustedes que todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros nació en un pesebre. Todos aquí o nacimos en un hospital o nacimos en una casa, con los cuidados normales, ya sea de una partera o de un médico. Pero el Hijo de Dios, el que fue enviado por el Padre, nació en un pesebre. ¿Y el pesebre qué muestra? Pesebre es el lugar donde comen los animales. ¿Tú te puedes imaginar eso? El Hijo de Dios, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, el creador del universo que sigue en expansión, envía a su Hijo a nacer en un humilde pesebre. Y no solamente eso, no solamente nace en un pesebre, sino que crece y se educa en una de las ciudades más marginadas del Imperio Romano, Nazaret. De Nazaret, inclusive, Natanael, que fue uno de los que llegó a ser sus discípulos, llegó a decir, cuando le dijeron que era Jesús de Nazaret, dijo, ¿de Nazaret? Es que si de Nazaret no sale nada bueno, ¿cómo va a venir el Salvador, el Mesías de Nazaret? Pero Jesús es alguien que rompe todo tipo de estereotipos. No sé si tú lo sabías. Jesús rompe moldes, todavía lo rompe estereotipos, rompe cualquier idea que nosotros tengamos concebida en nuestra mente, en nuestro corazón, acerca de lo que es Dios, acerca de lo que es la moral. Él rompe completamente. Él desafió a los religiosos, Él amó al pecador, Él consoló al que lloraba y al que no tenía esperanza, y mostró gracia al que no merecía sino juicio y condenación. ¿Y por qué nosotros? Y eso es algo que nosotros debemos reflexionar. Si Jesús muestra tanta gracia y gracia sobre gracia y amor sobre amor, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto ser iguales, dar gracia? Es mucho más fácil para nosotros, como ya les decía al comienzo, dividir, criticar, juzgar, que perdonar y ser de gracia con los demás. ¿O no? Nos cuesta tanto, a pesar de que nosotros hemos recibido gracia sin merecerlo. La gracia es eso, gracia, gratis, que no merecíamos. Él es el consolador, Jesús. Pero Él dijo, no los dejaré huérfanos. La imagen que le mostraba a los discípulos era, queridos, me voy a ir. Para los discípulos eso era devastador, porque habían permanecido con su maestro, con su guía, con su Señor por años, y Él les dice, queridos, bye, I'm leaving. Me voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos. Qué hermosa imagen, ¿no? No los dejaré huérfanos, sino que les enviaré otro consolador. La palabra consolador, siempre hay que hablar en griego. Si tú eres predicador de la palabra, tienes que ir al griego, tienes que ir al original, porque consolador
para nosotros, los que hablamos español, consolador es como que alguien que siempre consuela al que está triste, ¿sí o no? Ay, el que consuela, venga, lo consuelo porque usted se la pasa llorando, ¿no? Pero las palabras en griego, algo que no sucede en español tanto, es que tenían una cantidad de imágenes, una cantidad de aplicaciones, una cantidad de interpretaciones que es difícil a veces traducir realmente lo que quiere decir la palabra. Entonces la palabra griega es parakletos. Diga conmigo parakletos. Como ven, es una palabra compuesta, ¿ok? Para es una y luego kletos. ¿Qué significa para? Para significa al lado de. Al lado de. Estoy para esto, ¿no? Para computador. Al lado del computador. Para es al lado de. Y el adjetivo kletos, que significa llamado. ¿Qué podríamos decir que significa o que se tradujo como consolador? Es una palabra más larga, obviamente, porque es alguien que ha sido, uno que ha sido llamado al lado de otro para socorrer. Alguien que ha sido llamado, o sea, el Señor Jesús llama al Espíritu Santo y le dice: Espíritu Santo, tú eres el paracleto de mis hijos. ¿Qué es eso? Es una persona, uno que ha sido llamado por Jesús para estar al lado tuyo, a la par tuya, para socorrer, para traer socorro, ayuda cuando más lo necesitamos. Quizás la palabra que se asemeja más a alguien que ha sido llamado al lado para socorrer es la palabra abogado. Abogado. De nuevo, esa es una palabra que en tiempos actuales no tiene la mejor fama, por así decirlo. Porque los abogados, casi la mayoría de personas le tiene temor a un abogado. ¿Sí o no? La gente dice: yo no quiero caer nunca en manos de un abogado. Y lo digo porque yo trabajo en una oficina de abogados. Y esta semana, precisamente, tuve la oportunidad de acompañar a una de las abogadas en una corte, la primera vez que voy a una corte de inmigración, para ver cómo presenta el caso la abogada, y es parte del ejercicio educacional de la empresa para los asistentes legales como yo. Y algo interesante es que exactamente ellos son paracletos. Los abogados van y se paran al lado de su cliente. No están al frente del cliente, no están atrás del cliente, los dos están uno al lado del otro. ¿Y qué hace el paracletos? ¿Qué hace el que está al lado? Presenta una defensa. Presenta una defensa. El paracletos o el abogado no se queda ahí diciéndole: juez, tenga misericordia. No. El abogado presenta un caso delante del juez para absolver a la persona, para absolver al cliente, para declararlo inocente y no culpable, o en el caso de inmigración, evitar la inminente deportación o remoción del país. Eso hace un abogado. Ahora tú dirás: ¿el Espíritu Santo hace lo mismo conmigo? Si eres hijo de Dios, si has creído en Jesucristo, déjame decirte que el paracletos está al lado tuyo, presentando caso, defensa de tu vida delante del que te acusa. Amén. Esto es impresionante, queridos. Esto para mí fue como que ¡boom! ¿Ese es el Espíritu Santo? Sí. Ay, no. Es una persona que da argumentos. Es una apologeta. Es alguien que presenta un caso, que hace un caso. Él no solamente le dice al padre: Padre, ten misericordia de mi hijo. No. El hijo, mi hijo, el que está a mi lado, es redimido y rescatado por la sangre de Jesucristo. No tiene pasado y su presente y su futuro está asegurado por la gracia divina, porque ya se pagó, porque ya hubo un precio que se tuvo que pagar. Por eso la palabra de Dios dice que no somos salvos por obras. Nosotros no somos salvos por ninguna obra, porque es decirle al paracletos: quítate, hazte un lado, no necesito un abogado. Yo mismo soy mi propio abogado. Y eso delante de Dios es imposible. Ninguno de nosotros puede llegar y decir: no necesito representación legal. Yo mismo, yo solito, yo puedo. Mentira, tú no puedes. Nadie puede presentarse. Inclusive, volviendo al tema migratorio, en las cortes de inmigración es imposible que una persona se presente sin abogado.
tiene que estar con un abogado. Y el gobierno no da abogado. Tiene que contratar un abogado, tiene que contratar un paracletos. En las cortes de inmigración, en las cortes civiles, sí hay un abogado que va al gobierno. Pero en las cortes de inmigración no, tú tienes que contratar un abogado. Tú tienes que pagar el precio para que vaya un abogado. En nuestro caso, no tenemos que pagar. El abogado ya está contratado y ya fue pagado completamente. Y lo lindo es que el abogado no va a decir, uy, hermano, su caso como que no tiene salida. ¿Le ha pasado eso que usted va donde un abogado y le dice, uy, eso más bien vaya cogiendo las maletas, hermano, y devuélvase a su país? No, no, no. El abogado que tenemos nunca va a dejar el caso. Y déjame decirte algo, el caso está ya ganado. Eso es lo que tenemos nosotros con el Padre. Tenemos un abogado, tenemos a alguien que está al lado de nosotros para presentar casos. Ahora, ¿de qué nos defiende? ¿Quién es el adversario? ¿Quién es la parte fiscal? ¿Quién está al otro lado acusando? ¿Quién es el enemigo? El diablo. Dice la palabra de Dios que el enemigo, tiene artimañas. Diga conmigo artimañas. Es otra palabra compuesta, ¿no es cierto? En castellano. Arte o artificios y mañas. ¿Qué son las mañas? Las mañas. ¿Quién tiene mañas aquí? Levante la mano. ¿Quién es un valiente que puede decir que tiene mañas? Bueno, los que no las tienen, Dios los bendiga. Porque ¿qué pasó ahí? Todos aquí tenemos mañas. Mañas tontas. Por ejemplo, una maña que muchos tienen es tener el teléfono todo el tiempo así en la mano, ¿no? Esa es una maña. Que no, lo primero que hacen cuando se levantan es coger el teléfono. Se ponen el brazo del teléfono. ¿No les pasa? A mí me pasa. Y lo primero que hacen es abrir una red social. Eso es una maña. Es una costumbre. Las mañas son costumbres repetitivas que nos traen daño, que nos causan daño. Hay gente que es mañosa, ¿no? Decimos, usted es mañoso. Que dice malas palabras siempre. Esa es una maña. Que después de cierta frase dice una grosería, dice una palabra vulgar. ¿Sí? Siempre, esa es una maña que hay que cortar. Que hay que pedirle al Señor, Señor, examina mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, la lengua. A veces dice, no, deje de hablar. Más bien debemos decirle, mira tu corazón. Porque has atesorado tantas de esas muletillas, palabras que después dices que no son vulgares, no es necesario decirlas. Son mañas y todos nosotros tenemos mañas. Hay personas que no se bañan los dientes por la noche. Como dicen los chicos, eso es una maña. Hay personas que no usan seda dental. Digan ouch. Son mañas. Todos tenemos mañas. Y el enemigo es un artista en las mañas. No es creativo, porque las mañas son cosas que son repetitivas. Satanás no puede crear, Satanás no tiene la imaginación ni la idea, no es Dios. Dios es creativo, Dios es totalmente, sale de los moldes, Dios nos sorprende, Dios es totalmente diferente. A veces pensamos, yo entiendo a Dios. Mentira, no entendemos a Dios. Dios nos sorprende tanto, nos habla a través de gente que uno menos se lo imagina. Nos muestra su amor y su misericordia de maneras tan increíbles que a veces decimos, wow, ese es Dios. Que nos rompe completamente, nos saca de la zona de confort. Pero el enemigo es siempre repetitivo, siempre las mismas mañas y artimañas, en la misma piedra nos la pone para ver si caemos, y como sabe que la condición humana es caída, es vendida a las debilidades, entonces hace lo mismo una y otra vez, y ahí vamos nosotros como borreguitos cayendo en las mismas cáscaras de banano, cuando perfectamente podemos vivir de una manera diferente. ¿Cuál es una de las artimañas del enemigo? Número 1, si tienes con qué anotar, anota, porque es importante: pensamientos destructivos. Esa es una artimaña de Satanás. Y como sabemos, él acusa constantemente nuestra manera de pensar. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 16. De hecho, si usted quiere leer sobre cómo armarse espiritualmente ante los ataques del enemigo, le recomiendo que se lea Efesios capítulo 6.
Dice la palabra de Dios que se pongan toda la armadura, no es el tema de hoy, pero debemos ponernos siempre toda la armadura de Dios, estar siempre dispuestos a estar revestidos del Espíritu Santo. Y el verso 16 dice, hablando de una de las armas que tenemos, y de hecho es un arma que protege, no que ataca, es el escudo de la fe. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Mira el término que usa la palabra, o al menos la traducción, Nueva Versión Internacional. Flechas que encendidas. Usted ha visto las películas de guerra, de la época medieval y todo ese tipo de cosas. Usted ha visto que una de las primeras cosas que hacen los que atacan es lanzar flechas encendidas, ¿no? Para que los que no tengan bien puesto el escudo, entre a la coraza, y como son flechas que tienen fuego, pues pueden arder y quemar a la persona. ¿Qué son las flechas encendidas del enemigo? Son aquellos, y en otras versiones dice dardos, son aquellos manera de pensar, conductas, patrones del pensamiento que van contrarios a la palabra de Dios, que van contraria a la voluntad de Dios, que va alejado de lo que Dios tiene para nosotros. Y el mundo constantemente, y la naturaleza pecaminosa constantemente se une a las artimañas del enemigo, a esas mañas del enemigo, para que nosotros pensemos mal. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces lo primero que pensamos de alguien es pensamos mal. Pensamos mal de los demás, pensamos mal de nosotros mismos, pensamos que no tenemos salida, pensamos que siempre vamos a caer en la misma situación, pensamos que somos así y así no nos va a cambiar nadie. Mentira del enemigo, es una artimaña del enemigo, es una fortaleza mental que ha logrado poseer tu patrón de pensamiento. Y nosotros debemos ser firmes y ponernos el escudo ¿de qué? ¿De la qué dice ahí? Diga conmigo, fe. De la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en Dios, es la seguridad en Dios. La fe no es solamente creer algo, la fe es seguridad y certeza. La fe es saber, es entender que Dios tiene un plan mucho mejor que el que muchas veces nosotros, siempre nosotros tenemos. Eso es fe. Dios a todos los que hemos creído nos ha dado fe. Digan amén. Todos los que estamos aquí, si estamos en Cristo Jesús, tenemos fe. Hay personas que tienen don de fe, que es un fe más elevado, es una porción mayor de fe, pero todos aquí tenemos fe. Todos aquí tenemos al menos lo necesario para creer que Dios es y que Él puede, que Dios puede hacer en nuestra vida algo maravilloso y sobrenatural, en nuestra vida, en las circunstancias en que estemos. Eso es lo que hace Dios, y eso es lo que Dios inyecta en nuestra vida: fe, confianza, certeza, seguridad, tener total tranquilidad. Muchos de nosotros andamos por la vida tan angustiados, tan agobiados, tan corriendo de aquí para allá, y estamos en una zona en los Estados Unidos conocida porque nunca para. El estado de New York, el estado de New Jersey son estados donde uno siempre está en actividad y en constante movimiento. ¿Usted no se ha sentido que a veces uno está acá como que no tiene respiro? Que se levanta 4 o 5 de la mañana y llega a la casa 9, 10 de la noche y se acuesta a las 12 de la noche. Hay estados dentro de los Estados Unidos que no tienen ese agite tan loco, tan complicado, y esa es una de las artimañas del enemigo: ocuparnos en cosas que no son tan importantes y distraernos de lo que realmente es importante. Y nosotros pensamos y creemos y consideramos que eso es lo importante, estar ocupados. Entre más ocupados esté mejor, más productivos soy. No es así. No es así. Entre más ocupados estemos, quizás más estamos haciendo y más nos estamos desgastando. Las personas que han logrado más no son las personas que hacen más, sino que de pronto pueden administrar más y mejor lo que tienen. Y nosotros debemos aprender a administrar mucho mejor el tiempo que tenemos, porque el enemigo quiere robarte. Satanás, mira, algo que debes tener claro es que el enemigo no vino a que la pases mal. No. Satanás no quiere que estés siempre abajo, ¿no? Él muchas veces quiere que te sientas cómodo, que te sientas bien, que te sientas, atención, que te sientas, que siempre te sientas y te resientas. Siempre sentir. Y lo que Dios dice en su palabra es: no es tan importante el sentir, es más importante el ser, lo que somos.
Somos hijos de Dios. Y lo que el enemigo siempre va a buscar es poner pensamientos de destrucción en nuestra vida. De que no somos valiosos, de que no somos importantes, de que no somos amados, de que no somos perdonados, que no, vamos a tener que hacer más cosas porque, mira, Dios a ti no te va a aceptar. Así no te va a aceptar. Tú tienes que hacer mucho más, brother. Tú realmente no estás en nada, tú crees que has creído pero tú no crees. Entonces una cantidad de artimañas en nuestra mente, una cantidad de acusaciones en nuestra mente que no nos dejan tranquilos. Son flechas encendidas del enemigo. Cuando sabemos, entendemos la obra de Cristo a favor nuestro, podemos decir con total tranquilidad delante del Padre que Jesús nos ha justificado, que su preciosa sangre nos ha salvado, nos ha rescatado y que Dios tiene el control de nuestra vida. Y el enemigo va a querer decirte, no, Dios no tiene el control de tu vida. Si ve lo que está pasando, si ve lo que está sucediendo, usted fue a la iglesia el domingo y mire el lunes cómo está horrible, y mire el martes, y mire aquello, y mire el jueves, y mire el miércoles, no vaya el miércoles, no crezca, no ore, no. Entonces todo es un bombardeo de pensamientos que a veces la gente a veces dice, ¿qué voy a hacer? Salida tenemos en Cristo Jesús. Tranquilo, diga conmigo, relax. Jesús dijo, no se afanen por nada. Descansa en mí, descansa en la palabra de Dios. Más bien ocúpate en Dios, ocúpate en la oración, ocúpate en la lectura de la palabra. Muchas veces nosotros nos ocupamos más en ver las noticias que en leer la palabra de Dios. Las noticias son noticias y el 99% de las noticias son malas. ¿Y qué dice que es la Biblia para nosotros? Son buenas noticias. Amén. Bien, lo segundo que el enemigo va a buscar en nuestra vida, porque estamos hablando que el Espíritu Santo es el ¿qué? El Paracletos. ¿Y qué es Paracletos? El que está al lado de nosotros para socorrer, para hacer defensa. Dice lo siguiente es que el enemigo va a lanzar falsas acusaciones. Falsas acusaciones. Romanos, y eso lo dice la palabra, Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Mira qué hermoso. El que está en Cristo Jesús ha sido elegido. Diga conmigo, elegido. Y esa es una porción que a veces nos cuesta a nosotros un poco, porque vivimos en libertades. Hemos entendido después de la Revolución Francesa que el hombre es libre. Nosotros tenemos esa herencia, que el hombre es totalmente libre. La Revolución Francesa lo que dijo fue, al lado de la religión no sirve, el hombre es libre de escoger y de hacer. Eso no es cierto. El hombre realmente no es libre. El hombre es esclavo. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Yo soy esclavo? Sí. Somos esclavos de pensamientos, somos esclavos de opiniones de los demás, somos esclavos en cosas tan sencillas como los likes de Facebook. Somos esclavos del que dirán las otras personas. Y cuando estamos en Cristo, somos libres, pero esa libertad es una libertad que está en Cristo Jesús. Es decir, que somos esclavos, pero no del diablo, no del enemigo, sino somos esclavos de la justicia, dice la palabra de Dios. Pasamos a un amo nuevo, a un amo amoroso, un amo que nos permite vivir en la libertad, pero bajo el sometimiento del amo. Así que no podemos entender y pensar nosotros que realmente somos libres en el sentido de la palabra, que podemos hacer lo que se nos dé la gana. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sujeción de un Dios. Estamos bajo la cobertura de un Dios amoroso, santo, maravilloso, pero estamos bajo su cobertura, atención. No podemos pensar que, yo ahora que estoy en Cristo, y el apóstol Pablo por eso dice en Romanos, dice, bueno, entonces ahora como hay gracia, entonces que el pecado abunde. Mentira, dice, no es así. Ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos un nuevo amo, a quien debemos amar, respetar y someternos a Él. Y ese es Dios. Así que así estás, si estás en Cristo, eres esclavo, pero esclavo del amor y de la justicia de Jesús. Esa es la libertad de un hijo de Dios, estar bajo el sometimiento constante del Hijo, estar bajo la guía del Hijo, estar bajo la protección del Hijo. Si quieres estar afuera de la cobertura divina, pues vas a estar bajo la cobertura, entre comillas, bajo la destrucción del enemigo.
que va a querer matar tu vida. Atención, Satanás no viene a solamente a robarte, quiere destruir tu vida. Y Dios y Jesús quiere que tengas vida y que la tengas ¿cómo? En abundancia. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. O sea, el Paracletos que está a tu lado, ¿qué? Te justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Wow. Mira lo que dice acá. Entonces, pongamos la imagen mental de una corte, de una audiencia. Está la parte acusadora lanzando cualquier cantidad de falsas acusaciones. Constantemente. ¿Y qué dice Dios? Dios es el que justifica. Y empieza a condenar. Y dice Dios, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó por mi hijo. Y está a la derecha de Dios. Y Él está intercediendo por nosotros. Amén. Apocalipsis 12 nos habla una imagen maravillosa. Dice, ha llegado, versículo 10 y 11, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador. Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y atención, diga nosotros, dígalo con convicción, nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dimos testimonio, porque no valoramos tanto nuestra vida como para evitar la muerte. Démosle un aplauso al Señor Jesús. ¿Quiénes somos? Somos aquellos que damos testimonio. Damos testimonio de ese Paracletos. Damos testimonio de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que no valoramos tanto ya nuestra vida. En cierta manera, los que están en Cristo han muerto. La palabra de Dios dice que nosotros hemos muerto. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida, lo que antes nos interesaba tanto, pierde su valor. Lo que ya ahorita tiene valor para nosotros es honrar a Dios, es glorificar a Dios. Ya antes la pregunta que nos hacíamos es, ¿esto va a ser bien para mí? ¿Esto me va a traer mayor felicidad? ¿Esto me va a traer mayor alegría? ¿Esto me va a dar placer? ¿Esto me va a mí? Ahora los que están en Cristo dice, ¿esto le va a dar gloria a Dios? ¿Esto va a honrar a Dios? ¿Esto va a dar testimonio de lo que Él puede hacer en mi vida? ¿Esto va a alcanzar a otra persona para Cristo? Eso es lo que nosotros hoy nos debemos preguntar los que estamos en el Señor. Pero no es valorar tanto nuestra vida. Dice aquí, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y nosotros debemos llegar a ese nivel, hermanos. A nivel de honrar tanto a Dios, que si estamos en peligro de muerte por causa del Evangelio de Jesús, no lo evitemos. Que no lo evitemos. Que no salgamos corriendo, que no huyamos de dar toda nuestra vida para Cristo. Porque déjame decirte, tarde o temprano nosotros damos la vida por una causa, pero que la causa por la cual demos nuestra vida sea por causa del Evangelio de Jesucristo. Muy bien, lo siguiente es que el Espíritu Santo nos acompaña siempre. Amén. El Espíritu Santo nos acompaña siempre. Hechos 28, 19 al 20 dice lo siguiente. Por tanto, está la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes. ¿Qué dice ahí? Siempre. No dice y estaré con ustedes de lunes a viernes. No dice y estaré con ustedes los domingos, o estaré con ustedes en el verano, en el otoño, en el invierno. No, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es una declaración de amor, queridos. Yo lo veo así. Estoy diciendo, esto es un voto, como cuando uno se casa, ¿no es cierto? Y estaré contigo siempre, mi amor.
y no te dejaré y no te desampararé. Ese es el voto del Padre. ¿Cuál es el voto de la iglesia? Obedecer lo que el Señor nos ha mandado y llevar el mensaje del Evangelio y bautizar. Esos son los votos de nosotros, ese es el compromiso de la iglesia, pero nosotros debemos tener en cuenta que el Señor siempre va a estar con nosotros. Él siempre está consolando, siempre está fortaleciendo y siempre nos indica el camino. Ahora, la palabra de Dios habla de agravar el Espíritu Santo y lo vamos a leer, que es que a pesar de que está en nosotros y que continúa en nosotros, está agraviado, o en otra versión está contristado. Efesios 4, 25 en adelante dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense, amén, mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. A pesar de que el Espíritu Santo está en nosotros, podemos agraviarlo. Y aquí nos dice cómo podemos agraviar, cómo podemos ofender, porque agraviar es ofender, molestar al Espíritu Santo. De hecho, esa es una imagen poderosa de la persona del Espíritu Santo. Una cosa no se le puede agraviar, a un objeto no se le agravia, a una energía no se le agravia, una fuerza no, solamente una persona. A una persona se le puede agraviar. ¿Qué puede agraviar al Espíritu Santo? La mentira, el enojo pecaminoso. Hay un enojo que es malvado y hay un enojo que es bueno. El enojo que es bueno es aquello que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a mejorar, que nos lleva a la restauración de otras vidas. Pero el enojo que es pecaminoso es a la destrucción, a la maldad, al ofender, a pasar por encima de los demás. El robo, las conversaciones y el lenguaje obsceno, la amargura, los gritos y toda forma de malicia. Eso en nuestra vida contrista o agravia al Espíritu Santo. Ofende al Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él permanece en nosotros y constantemente nos está dando señales y nos está diciendo, nos está dando palabra en nuestro corazón, lo que dice la palabra de Dios para nosotros ser transformados y cambiar esos patrones y esas mañas y esas conductas que son alejadas de la verdad. Constantemente el Espíritu Santo nos está indicando en qué lugar estamos fallando, en qué área estamos fallando en nosotros y en nuestra vida. Debemos abandonar, dice la palabra de Dios, todas estas cosas. Abandonar es que nunca más vamos a volver a ellas. Abandonar es que ya es parte de nuestro pasado, que ya no debe existir en nuestra vida y que ahora nos enfocamos y avanzamos a algo mucho mejor y permanente. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el Espíritu de verdad. Diga conmigo, el Espíritu de verdad. Esa es una de las definiciones dadas por Jesús de lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El enemigo, ¿qué busca? Engañar. ¿Qué busca? Mentir. ¿Qué busca? Trastocar la imagen que tienes de Dios desde el mismo comienzo de la creación. ¿Qué le dice a Eva? No es cierto, no van a morir, pueden hacer lo que ustedes quieran. Cuando Dios había dado claras instrucciones de la verdad era que ellos debían guardarse y no comer del árbol del conocimiento, del fruto, del bien y del mal. Aquí podemos ver la obra del Espíritu Santo a favor de sus hijos. Como abogado, Él aboga basado en la verdad. Dios no va a mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Su integridad, su santidad no puede sobrepasar. Muchos dicen, hay cosas que Dios no puede hacer. Sí, Dios no puede pecar. Dios no puede engañar. Dios no puede mentir. Dios no puede tentar al hombre. Eso no lo puede hacer Dios, porque va en contra de su naturaleza.
porque va en contra de lo que Dios es. Dios es santo, número 2 es santo y número 3 es santo. Dios es la fuente de verdad. Lo que todo el hombre y toda persona busca, todos buscamos verdad. Hoy todo el mundo busca la verdad, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Estamos en el mundo de las noticias falsas. Todos los días ahora decimos, no, eso es noticia falsa, fake news. El que tiene la verdad no es la noticia, no son las redes sociales, es una persona. Y esa es la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana en el pozo, le dijo, los verdaderos adoradores. ¿Qué implica que hay verdaderos adoradores? Que pueden haber falsos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es solamente cantar como lo hacíamos al comienzo, esa es parte de la expresión de nuestra adoración. Pero más que cantar, es el corazón que esté alineado a la verdad. Y la palabra nos dice en Salmo 119 que la suma de tus dichos es la verdad. Lo que está escrito en la palabra de Dios es la verdad. Lo que está aquí, queridos, es píldoras diarias de la verdad. ¿Cómo saber cuando somos engañados? Vamos a la palabra. La palabra de Dios es el espejo que nos muestra realmente lo que somos. Nos muestra cuál es el engaño. Cuando usted se mira en un espejo, usted sabe si está mal peinado, si tiene algo en la cara, si está bien o está mal. Eso es lo que hace un espejo y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra te dice la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer todas las mañanas. Todos los días debemos estar expuestos a la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando no estamos expuestos a la palabra? Todo lo que nos diga el enemigo lo podemos creer y lo podemos pensar que es como cierto porque no tenemos filtros. El único filtro es el intelecto caído y el sentido común que está caído. Pero cuando estamos en la palabra de Dios, ¿qué pasa con el intelecto? ¿Qué pasa con el sentido común? Es iluminado. Podemos tener filtro y podemos todo analizarlo y escanearlo, si se puede decir, a través de la palabra de Dios. Pero cuando no lo tenemos, estamos a merced de los artimañas del enemigo. Por eso es importante unir el espíritu y la verdad. Y la verdad. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros, diga conmigo nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Y eso me lleva al siguiente punto, que dice Juan, que el mundo no puede aceptar ni conocer al Espíritu Santo. El mundo no puede aceptar ni conocer al Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Dice Juan, lo que leíamos al comienzo, que no lo puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. La palabra conocer, queridos, cuando nosotros usamos mal la palabra conocer. Yo puedo decir, yo los conozco a todos ustedes, pero no es cierto. Yo no lo puedo decir. Yo conozco a unos 30 de ustedes. A los demás no los conozco. ¿Cómo así? ¿No los conoce? No los conozco porque no he tenido relación. De pronto, los 30 ustedes me pueden decir, yo conozco al pastor Camilo, pero no todos pueden decir que me conocen. Porque conocer nos habla de una relación cercana, íntima. Para la mentalidad hebrea y griega, la palabra conocer es la palabra ginosco. Ginosco. Y ginosco es una palabra con implicaciones serias. Ginosco también es traducido como relación sexual. En la versión Reina Valera dice que Adán y Eva se conocieron y dieron a luz un hijo. Conoció a Adán, a Eva y tuvieron un hijo. ¿Por qué? Porque conocer para el hebreo es tener relación sexual. ¿Por qué? Porque es una intimidad. Tú no puedes conocer a todo mundo. Tú conoces solamente a aquellos que puedes tener una relación mucho mayor, mucho más cercana. Una intimidad. Y nosotros hemos sido llamados a ese ginosco, ¿a quién? A Dios.
¿Qué le dijo Jesús en una de las porciones más escalofriantes de las frases más escalofriantes que Jesús haya dicho jamás? Es una de estas. Cuando vienen, dice la palabra de Dios, cuando vengan en el reino de los cielos y se presenten muchas personas y digan: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos una cantidad de milagros y de señales, y el Señor les dirá: no los que ginosco. Wow, eso es, como dicen los chicos, that's deep, bro. Eso es profundo. Estamos hablando de personas no solamente que van a la iglesia, personas que sirven, personas que hacen milagros, personas que hacen señales, personas que hablan en otras lenguas, personas que tienen una cantidad de habilidades y dones. Y cuando lleguen a la presencia de Dios, el Señor le va a decir: no los conocí. No los conocí. Y yo digo: pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo una persona puede estar tan cerca de alguien y no conocer a la persona? Muy sencillo, nos pasa mucho a nosotros. A veces estamos tan cerca de alguien que no lo conocemos. Podemos vernos con esa persona todos los días y nunca realmente conocerla. Porque para conocer hay que invertir. Para conocer hay que invertir tiempo, hay que invertir momentos, hay que sacar, hay que ofrecer, hay que dar. Para conocer no es solamente decir: yo entiendo que esa persona está acá. No, para conocer hay que tomar pasos para realmente entender quién es esa persona. Y el Señor nos dice que debemos conocer al Espíritu Santo, a tener una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a poder entender lo que Él nos dice. Vamos a poder discernir. Discernir quiere decir simple y sencillamente aprender a escuchar lo que Dios nos dice. ¿Cuántos de nosotros esta mañana podemos decir que Dios nos habló? Algunos. Otros dirán: yo no sé, pastor. ¿Tú quieres saber? Todos los días Dios te habla. Todos los días Dios te habla. Porque Dios no es como el amigo infiel que no nos llama sino cada vez que nos necesita algo. Oye, te llamo porque necesito esto. No, ese no es el amigo, ese no es Dios. Dios nos habla todos los días. Lo que pasa es que nosotros no lo ginosco. No hablamos con Dios. No estamos pendientes de escuchar su voz, sino no necesitamos apartar 10 horas del día para decir: y ahora sí voy a escuchar a Dios. Simple y sencillamente sentándote, arrodillándote o como tú desees, o caminando o de pie delante de la presencia de Dios, así sea unos minutos al día, de disponer todo tu corazón a escuchar al Señor, a escuchar su palabra, a recibir lo que Él te dice. Te garantizo que vas a ginosco su voz. Vas a conocer a Dios, vas a conocer lo que a Él le ofende, vas a conocer lo que a Él le agrada, vas a conocer esas mañas que tienes en tu vida que debes quitar, vas a conocer ese plan y ese propósito para el cual tú has sido creado. Si no tienes claridad de quién es Dios, es porque no lo conoces. Y estás en tiempo, ahora es el momento para decir: la meta para el 2019, de pronto es esa la meta que tú vas a hacer, es conocer a Dios. Ya te di un tip para las próximas semanas. Conocer a Dios, tener tiempo con Dios. Y te voy a decir algo: Dios se va a revelar a tu vida y el Señor te va a hablar, y el Señor te va a mostrar su amor y su misericordia. Juan 16:7 dice: les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá. Así es. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. El mundo de su error en cuanto al pecado. ¿Por qué el mundo tiene un error con el pecado? Porque el pecado no lo ve como pecado, lo ve como placer. Eso es error. En cuanto al pecado, a la justicia, el mundo tiene una idea totalmente falsa de la justicia. El mundo tiene tergiversada el concepto de la justicia. Y al juicio, en cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que, queridos, nosotros nos conviene relacionarnos con el Espíritu Santo. Nos conviene relacionarnos, es la mejor amistad que tú puedes tener. Si yo te dijera: oye, tienes la oportunidad de conocer al presidente de los Estados Unidos, te voy a decir: no, hermano, yo no tengo tiempo para eso. ¿Usted me diría eso? No, usted me diría: claro que sí. ¿A qué horas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mover?
¿qué en mi horario voy a cambiar para poderme encontrar así sea 5 minutos con el presidente del Estado? Si es que quieres. O no sé, a tu artista favorito. Ponte a pensar en una persona que admiras realmente. Muchos de ustedes dirán, no, ese presidente yo no me reúno ni un minuto. Pero usted ponte a pensar en alguien que admiras. No sé, cualquier persona. ¿No cambiarías tú tu horario para verte con él o con ella? Tú no le dirías a tus hijos, sabes que mañana mami no te va a poder recoger de la escuela. Más bien voy a buscar un Uber que te vaya a recoger. Mi amor, mira, mañana sabes que vamos a reunirnos con esta persona. Es muy importante que estés, no puedes faltar, maquíllate, prepárate porque vas a reunirte con esa persona. ¿Y a Dios cómo lo tratamos? Ay, Señor, estoy cansado. No quiero orar, no tengo ganas de orar, no quiero hacer nada. No quiero obedecer. Ir a la iglesia un miércoles, eso es no querer ginosco a Dios. Así de sencillo. Cuando queremos conocer a Dios, uno dice, bueno, voy a ubicarme en Dios y todo lo demás que venga a su lugar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Todo lo demás lo voy a poner en su lugar y a ver si Dios tiene por ahí un poquito de mi tiempo. Ese es el problema, queridos. Por eso Jesús a algunos les va a decir, no te conocí. No me diste la oportunidad de conocerte. No sacaste el tiempo de conocer. Y eso va a ser terrible. Terrible. Estar ocupado en las cosas de Dios no es conocer a Dios. Ahí lo vimos. Predicaron a enfermos, fueron a hacer una cantidad de cosas y no lo conocieron. Pero aquellos que sí hicieron la voluntad de Dios y sí tuvieron el tiempo para conocer y lo que Dios realmente le incomoda y le duele, y fue aquellos que visitaron a los que estaban en la cárcel, que dieron comida al hambriento, que hicieron lo que está cerca del corazón de Dios, es porque lo conocieron, porque escucharon su voz y adoptaron a un niño, hicieron la voluntad de Dios. A eso Dios nos ha llamado. Y por último, ya para terminar, usted sabe que el predicador siempre dice que va a terminar cuando va a empezar, ahí sí a predicar, es que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda la obra de Jesús. Qué lindo. El Espíritu Santo, ¿sabes por qué muchas veces no lo entendemos? Porque a veces pasa desapercibido. Él está detrás. Él dice, no me miren a mí, miren a Jesús. Yo los llevo a ustedes para que conozcan a Jesús. Les muestro a ustedes el camino más perfecto. Yo les muestro a ustedes que sigan aquel que ha dado su vida por ustedes. La voz de Jesús dice, mira Jesús, mira su obra, mira lo que hizo por ti, mira su ejemplo. En Marcos 12:32 dice Jesús, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Esta es otra de las porciones que a nosotros como creyentes nos para los pelos, ¿o no? Esto es muy heavy, lo que Jesús está diciendo aquí. Esto es realmente serio. Aquí la palabra dice algo tremendo, dice que hay un pecado que no se perdona. Y dice Jesús, miren, de mí hablen lo que quieran. Dice, cualquier persona que pronuncie palabra contra el Hijo del Hombre se le perdona. Jesús dice, ¿sabe qué? De mí, pero del Espíritu Santo no. A Él no lo vayan a ofender, a Él no lo vayan a despreciar. Esto es lo que se le conoce como el pecado imperdonable. Tranquilo, si usted cree que, y usted dice, yo no sé si soy ahora cristiano o no, pastor, yo no sé ya ahora qué va a hacer de mi vida, porque yo no sé si yo he cometido el pecado imperdonable. Déjame decirte, si tú te haces esa pregunta es porque tú no has cometido el pecado imperdonable. Si en ti está el deseo de honrar a Dios y de conocerle a Dios, no has cometido el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es decirle al Espíritu Santo, lo que tú haces no es de Dios. Y yo no creo en ti, yo no confío en ti y yo te ignoro completamente. Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es decir que lo que Él ha venido a hacer no tiene validez. Que lo que Jesús hizo, porque dice que va a lo que Jesús hizo, que enfoca a lo que Jesús hizo, decirle lo que Jesús hizo por mí no tiene ningún valor. Ese es el pecado imperdonable.
Muchos creen que son justos, muchos se creen que son justificados por sus propias obras, por su buena gente, porque son buenos hijos, porque son buenos padres, porque son disciplinados, porque son profesionales. Nada de eso nos justifica delante del Padre. Solamente la gracia divina nos puede justificar. Cuando venimos a Jesús, ¿sabes qué es lo que decimos? Señor, yo no merezco nada. ¿Sabes qué, Dios? Realmente yo no merezco nada. Yo lo único que necesito es tu gracia, es tu favor. Y venir con humildad delante de Dios y reconocer que Él nos ha amado de tal manera que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, aquel que ha sido llamado por Él, venga al arrepentimiento y viva para Dios. El pecado imperdonable es de aquellas personas que son autosuficientes, de aquellas personas que consideran que no es necesario a Dios. Dios no existe para mí Dios no tiene cabida en mi vida. Ignoran completamente al Espíritu de Dios que constantemente, déjame decirte algo, el Espíritu Santo le habla al no creyente y de muchas maneras. Por eso te dije al comienzo, si tú no crees en Jesús y hoy has venido es porque el Espíritu Santo te llamó, porque Él te habló a tu corazón, porque puso en ti una inquietud, porque puso en tu ser una inquietud. Y negarse a la inquietud del Espíritu Santo es blasfemar al Espíritu Santo. Y esa blasfemia nunca va a arrepentirse. La persona que constantemente está en negación nunca se arrepiente. Y cuando llegará a la presencia de Dios, el Señor dice: no te perdoné no porque no quería perdonarte, sino porque tú no quisiste ser perdonado. Eso es el pecado. Así que si hay en ti yo no sé si he cometido, no lo has cometido, porque tienes en tu corazón el deseo de honrar a Dios y de venir y buscarle. Pero el pecado imperdonable es aquel que está para aquel que está totalmente cerrado a Dios. Y hay que orar, queridos, por aquellos que están apartados del Señor, para que abran sus ojos, para que escuchen esa voz que es clara a su mente y a su corazón, para que vengan al arrepentimiento de Jesús. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a darle a Dios la gloria. Padre, te damos las gracias en esta oportunidad, en esta tarde. Y hoy venimos delante de ti con gratitud, Dios, porque tú, Espíritu Santo, nos has hablado. Tú, Espíritu Santo, has hablado y has inquietado nuestro corazón. Y hoy vamos con toda tranquilidad y seguridad de que tú nos estás apuntando a Jesús, que tú nos estás apuntando a Cristo, que tu labor y tu obra es llevarnos al Padre, llevarnos a Jesús, es llevarnos al arrepentimiento. Y hoy te decimos una palabra sencilla pero profunda: perdóname, perdóname. Perdóname por agraviarte, perdóname por ofenderte, perdóname por no tomarte en cuenta, perdóname por tomar tantas prioridades y no realmente la prioridad principal y más importante, que es ginosco, Dios, conocerte más y más y más y más. El gran mandamiento dice: escucha, oh Israel. A veces se nos olvida, Dios, que lo primero que dice en el gran mandamiento es escucha. Y vamos de una vez a obedecer, pero hay que escuchar. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es único. Es único. ¿Por qué es único? ¿Por qué tú eres único? Porque queremos porque tú quieres que te conozcamos. Ese Dios único, ese Dios sobrenatural que rompe moldes, que rompe nuestras percepciones, que nos saca de la comodidad, que nos muestra su gracia y su amor sobrenatural. A ese Dios único, a ese Dios indescriptible, a ese Dios sobrenatural, a ese Dios amoroso, a Él, al único Dios. Queremos amar con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto hoy en nuestras vidas. Conóceme. Conóceme. Queremos conocerte más, queremos estar más cerca de ti y queremos honrarte con todo nuestro corazón. Y hoy te pedimos que habites. Di conmigo: hoy, Señor, te pido que habites en mí. Tú dijiste que harías morada en nosotros. Habita, Dios, y lléname de ti. Te necesito, Espíritu Santo. Invade mi vida, invade mi mente, invade mis sentimientos y sobre todo mi accionar. Perdona mi pecado y entra a mi corazón. Lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén.